Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Como siempre, nos volvemos a encontrar durante toda la semana en los distintos webinars, en este caso el webinar de análisis técnico y fundamental, oportunidades de trading. Hoy, 16 de julio del 2025, continuamos con esas llamadas, en este caso, de Trump a toda la comunidad internacional con sus cartas y con los aranceles que pretende imponer, y en este caso se complica mucho más la cosa con Brasil. Con Brasil parece que ya empieza en una guerra un poco más profunda y a ver hasta dónde llega. ¿Qué les parece si empezamos y contamos un poco cómo está la situación? Así que adelante. Recordar a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden que nos pueden seguir en la social media, en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, nuestros canales de YouTube, AvaTrade Latam, AvaTrade España y AvaTrade en español. Haciendo clic en la campanita pueden estar completamente actualizados. Recuerden que también que se pueden dirigir a nosotros a través de enviarnos un mail a clientes@avatrade.com o contactando a través del WhatsApp o del chat en línea o en cualquiera de los números de teléfono que tienen en pantalla. Principales titulares del día de hoy. Como hemos dicho, Estados Unidos recrudece la guerra comercial con Brasil y deja de entrever más sanciones. Por otro lado, vemos que la libra, en su pronóstico de la libra contra el dólar, sigue bastante frágil pese a los elevados datos de inflación del Reino Unido tras un intento de recuperación de corta duración en las primeras horas de la sesión europea del día hoy miércoles. La libra lucha por mantener su posición y cotiza por debajo de 1,34. Bank of America eleva su beneficio a 7.100 millones en el segundo trimestre. Wall Street anticipa en este caso signo mixto, con el foco más en los resultados de la banca. Por otro lado, el mercado se divide entre el crecimiento de Estados Unidos y la inflación, y cuál es el más importante, teniendo en cuenta que el IPC de Estados Unidos subió al 2,7% en junio y la subyacente al 2,9%, mejor de lo esperado. Francia también va por buen camino con su plan de ajuste, pero peca de optimista. Francia lanza un plan para ahorrar 43.800 millones y reducir el déficit al 4,6%. En la previsión del oro, defiende esa media, en este caso de 50 días, ante los datos hoy del IPP, que vamos ahora a hablar, y ese precio del oro necesita romper el soporte de esos 50 días en 3,32 para que así el RSI diario recupere la línea media. Hoy miércoles tenemos que ya ha pasado el IPC del Reino Unido, como hemos dicho, y los precios de producción de Estados Unidos van a ser en breve, va a salir el dato. Y tenemos también hoy el libro beige de la Fed. Y para mañana jueves estaremos contando un poco acerca de eso, pero no pierdan de vista las peticiones de desempleo y las ventas al por menor de Estados Unidos. Ahí tenemos que ya en 5 ocasiones anteriormente el S&P 500 repite patrón histórico que anticipa subidas de 2 dígitos. A pesar de las correcciones en las que vamos en el año, el S&P ha ganado un 26% en los últimos 3 meses y esta es la sexta fecha desde 1957 que realiza este movimiento, el cual podría conducir a un impulso alcista de 2 dígitos. Por un lado, tenemos que el S&P sigue siendo, en este caso, vuelve a repetir esa historia tras alcanzar esos máximos históricos en febrero, donde sufrió una corrección después del 19% por el temor de los aranceles de Donald Trump. Pero desde el mínimo de abril se impulsa de nuevo un 26% en los últimos 3 meses, y esta es la sexta vez desde el año 1957 que realiza ese movimiento, el cual anteriormente repercutió en un impulso alcista, en este caso de 2 dígitos, en los siguientes 12 meses, según dice Dani Vena en Yahoo Finance. Ahí vemos en este caso ese dato que estamos diciendo,
y esas fechas. Y también vemos, por otro lado, que el S&P ha generado rentabilidades del 25% o más durante un periodo de 3 meses en tan solo 5 ocasiones desde 1957, según Ryan Detrick, estratega jefe de la empresa de servicios financieros Carson Graff. Su investigación muestra que en los 12 meses posteriores a cada una de estas ocasiones, el S&P siempre ha subido registrando ganancias en 2 digitales de lo que cada una en cada ocasión. Por otro lado, en la tabla que estamos viendo se muestra esos años donde vemos ahí que la media es de un 21%, en el 2020 recientemente un 39% y ahí vemos que en 1975 fue, por ejemplo, un 18%. Con esa tabla se ilustra en este caso un objetivo de rentabilidades para el, en este caso, de una rentabilidad media del 21%, y que durante los últimos 12 meses posteriores a un periodo en el que ganó un 25% en los 3 meses. Como dice el viejo axioma de Wall Street, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Dicho esto, dado los datos disponibles y su contexto histórico, los analistas de historia pueden tomar una decisión informada, en este caso, sobre la trayectoria del mercado durante el próximo año. El S&P cerró en torno a los 6.280 en este caso, pero el índice en este caso también necesitaría superar los 7.033 para alcanzar el mínimo rango histórico de el julio del próximo año. Los analistas optimistas ya se han sumado, como el caso de Trevor Jenenwein, y los objetivos de cierre del S&P para el 2025 oscilan entre 5.500 puntos y 7.007 puntos. Esto parece sugerir que el mercado tiene buenas posibilidades de alcanzar este umbral durante el próximo año. Ahí recuerden que los aranceles y la inflación son factores impredecibles y que el presidente Trump anunció en la primera semana que va a imponer aranceles recíprocos de 2 dígitos a distintos países y que Estados Unidos tiene también, por otro lado, el mejor plazo y la mejor manera de alcanzar el éxito. Bien, fíjense en que ahí César Nuez nos trae en este caso un análisis de 3 acciones como son Cisco, Synopsys y Advanced Micro Devices. En el caso de Advanced Micro Devices, él consigue en este caso pulverizar esa media móvil de 405, en este caso en esa media móvil de la resistencia de los 147,75, y las perspectivas técnicas que son buenas en este caso parecen indicarnos que podría llegar a un nivel de los 174 en el caso de Advanced Micro Devices. En el caso de Synopsys sigue ganando posiciones tras superar la resistencia de los 512. Para las próximas jornadas nos descartaríamos acabar viendo una extensión en este caso de la ganancia hasta el nivel de $624. Bien, seguimos. El índice del dólar no ha cotizado en rojo durante 9 días consecutivos, la racha más larga desde el mes de octubre. Muy interesante. Y lo mismo tenemos ahí Nvidia, que alcanza el nivel mayor de sobrecompras desde junio del 2024. Fíjense allí en el RSI abajo, que está en la parte superior, y cómo se mantiene durante bastante tiempo. Habría que tener en cuenta, en este caso, pues, si el nuevo desplome que hubo la vez pasada del 35% de Nvidia, eso podría en este caso volver a impulsar, que ya vemos el impulso y hasta dónde podría seguir en este caso subiendo. Y el IPC, como hemos dicho, de Reino Unido sube el 3,6% en junio por encima de lo previsto, y al igual que el Nasdaq volvió también a cerrar en este caso un máximo histórico gracias a Nvidia en el día de ayer. El S&P repite un patrón histórico que anticipa subida de 2 dígitos. Por otro lado, vemos en este caso que el oro ya se recupera o supera a las bolsas de Israel, en este caso por esa información donde
Haytham Al-Ghais declaró que los periodistas para la OPEP una demanda de petróleo muy fuerte en el tercer trimestre según RIA, y esto significa que estaremos viendo especialmente en el tercer trimestre un crecimiento muy fuerte de la demanda, así indica. Ahí tenemos los principales activos, cómo están cotizando actualmente, donde vemos que el S&P recupera de nuevo casi esa zona de los 6.300, el Nasdaq en 23.001, y ahí tenemos también por otro lado el Dow Jones por encima de los 44.000 en 44.301, y en este caso estaríamos también atentos y pendientes pues a esos niveles que sigue manteniendo la plata, en donde ya una vez alcanzado niveles por encima de 36, está tratando de escalar de nuevo y acercarse a la zona de 40, al igual que en este caso, en el caso de oro, que estoy segurísimo que, y disculpen la expresión de segurísimo, pero tal como lo está mostrando, está queriendo continuar esa subida a nivel técnico. Así que si les parece también, recuerden que el Bitcoin tratando de nuevo acercarse a la zona de 119.000, y estaremos pendientes si es capaz de superar esa barrera psicológica de los 120.000. Bien, también recuerden esos cruces de los pares, de los principales pares, donde el euro retrocede en este caso de nuevo, se va a la zona de 1.16, y donde tenemos también al dólar en el caso del yen, que sube un poquito por encima a 148.71, y también hemos podido comprobar que el Bitcoin está en zona de 118.854, con el crude oil West Texas, en este caso de 65.89, dato muy interesante a no perder de vista de lo que hemos dicho de esa ampliación de la demanda en el caso del petróleo para los próximos años. Bien, vamos a continuar en este caso con los boletines de el señor Alberto. En este caso vamos a continuar con Juan Ignacio Crespo, que creo que los días anteriores se me pasó contarle un poco acerca de este boletín, que me parece bastante interesante, como es la estabilidad del yen, garante de la estabilidad de la bolsa. Y si les parece, voy a entrar directamente solo a la materia de este artículo, donde dice que desde pocos días antes de que Donald Trump tomara posesión de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, el dólar empezó a depreciarse, y en este caso tuvo y fuertemente un importante en este caso mes, donde empezaron con caídas, y es bien sabido que la caída de hasta un 20% para el S&P vino motivada aparentemente por la coincidencia de la amenaza de esos fuertes aranceles por parte de la administración norteamericana, y esa bajada en las bolsas empezó a enmendarse 2 meses después, entre el 8 y el 19 de abril, coincidiendo también con la relativa estabilización del tipo de cambio del yen y del euro frente al dólar, que han durado hasta el 23 de junio. Gracias a ello, tanto la bolsa europea como la de Estados Unidos volvieron a conseguir su capacidad acumulada, y en este caso desde el 23 de junio el yen sigue bastante estable contra el dólar, pero el euro ha conseguido apreciarse hasta 1.18. En el gráfico 1, que ahora vamos a ver, se pueden apreciar esas aparentemente dependencias de la estabilidad de la bolsa europea. Fíjense, échale un vistazo a este gráfico, donde podemos llegar a ver pues esa relación del yen contra el dólar, el S&P Composite, el Eurostock, y esa relación inversa del dólar frente al euro, cada una en un color. Y ahí estamos viendo qué va a pasar o cuál puede ser la siguiente continuidad, pues esa trayectoria del yen, que parece que será mantener el relativo equilibrio frente al dólar, o incluso experimentar una depreciación del 4%, que lo llevaría frente al dólar a los mínimos niveles de la fecha de la última elección presidencial de USA, en donde se puede ver en este gráfico 2 que estaríamos viendo en este caso actualmente la línea roja, y
en la primera presidencia de Trump estaríamos en la línea, en este caso de color púrpura más o menos o violeta, con esa expectativa de depreciación del yen contra el dólar que marca la línea, en este caso rosa, y a despecho de la inestabilidad que puedan crear la del euro, lo que probablemente es que las bolsas europeas y de Estados Unidos tengan que, a la trayectoria que tienen, alcista que hemos visto pronosticando, hemos venido pronosticando. Así que muy atentos a eso. Y vamos a recordar el boletín del día de hoy, en donde vemos que la bolsa está en un compás de espera y lleva 8 sesiones de estancamiento sin atreverse a continuar su trayectoria impresionante y próxima, donde lo normal es que se sería viendo de esta desestabilización en las próximas sesiones y la cotización del yen contra el dólar está tan estable en 149 dólares que lo que no contribuye en este caso a que se produzca un descenso de las cotizaciones. Así que lo vamos a dejar hoy y seguiremos en el día de mañana. Solo fíjense en esta imagen en base a 100 del S&P 500 en las dos etapas, en la primera etapa y en esta segunda etapa que está en color de rojo, y en lo que va de año esa subida del 6,6% y desde que Trump ganó las elecciones un 8,4%, supera un 2% del nivel máximo que marcó en España. En este caso, la comparativa del año 2005 con la del 2017 muestra que la bolsa de Estados Unidos, medida en este caso por el Standard & Poor's, va ahora con un 1% menos de ganancia acumulada. Así que muy atentos y aprovechar las oportunidades. Muchas gracias.